Bueno, muy bien. Siendo las 5 en punto, arrancamos esta segunda jornada del Global Money Week 2023, evento de educación financiera impulsado mundialmente por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OCDE, y organizado en Paraguay por la Comisión Nacional de Valores. Son 5 jornadas, estamos ya en la segunda. En esta segunda jornada tendremos el placer, el privilegio de tener 3 disertantes de gran renombre. Nuestro primer disertante, que ya está listo, es el señor René Ruiz Díaz, presidente de la Caja de Valores del Paraguay S.A., quien nos estará hablando del rol y ventajas de una caja de valores en Paraguay. Posteriormente, el señor Cándido Pérez, Associate Director of Corporate Finance de Fix SR, que es una afiliada a la calificadora de riesgo Fitch Ratings. Nos estará hablando sobre calificaciones crediticias, ambientales, sociales y de gobernanza, su proceso. Y finalmente tendremos al señor Jan González, gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa S.A., quien nos hablará sobre fondos patrimoniales de inversión, una herramienta de diversificación. Les recuerdo un poquito algunas reglas de juego de lo que es nuestro Global Money Week. Les rogamos, por favor, en respeto a los disertantes, que tengan las cámaras apagadas y los micrófonos apagados. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer a través del chat habilitado para el efecto. Habrá una breve sesión de preguntas y respuestas al finalizar la tercera charla, es decir, la charla del señor Jan González. Queremos agradecer también a otras entidades que han colaborado con la organización de este evento, en este caso la Fundación AmCham, de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, el Rotaract, la Universidad Americana, la Universidad del Cono Sur de las Américas y la Universidad Católica de Asunción, sede Guairá, Villarrica, quienes llevan adelante ciertos eventos presenciales organizados ya por ellos en este marco del Global Money Week. Em, Perfecto. Habiendo dicho un poquito todo, René, el piso es tuyo. 20 minutos para que nos ilustres un poquito sobre lo que es una caja de valores. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Y una vez más, gracias a la CNB, en la persona del presidente Joshua Abreu, por la invitación. La verdad que siempre un gusto para nosotros compartir avances del mercado de capitales y hoy particularmente hablar un poco de la caja de valores. Voy a hacer solamente voy a pasar solamente 3 o 4 slides, así que es para darles una idea general del proyecto y de la sociedad y tratar de que se queden un poco con una idea sobre todo de qué es una caja de valores y cuál es el rol puntual que va a cumplir Cavapi en Paraguay en este caso, ¿verdad? Cavapi o la Caja de Valores del Paraguay es una sociedad anónima básicamente formada por 4 socios fundadores que son el Banco Continental, las casas de bolsa Investor, Cadiem y Puente. Este grupo se formó oficialmente en mayo del 2021 y en general este grupo impulsor, digamos, nosotros le llamamos grupo impulsor porque creemos que a la larga vamos a tener más socios y vamos a llegar a un grupo más grande incluso de participantes. Esto se formó como atendiendo a una necesidad del mercado paraguayo que hoy por hoy está supliendo este servicio a través de la Bolsa de Valores. Pero Paraguay es en este momento uno de los últimos países, casi que en el mundo, que no tiene una caja de valores dedicada al servicio de custodia, compensación y liquidación de valores en el mercado de capitales. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata o cómo definimos los roles de la caja de valores? Antes que nada, es una entidad que se va a encargar de custodiar, compensar y liquidar títulos valores. Es un servicio bastante complejo y es la piedra angular de todo el sistema de mercado de capitales. Después le voy a mostrar un poquito más de eso. Y presta sobre todo un servicio importante que es el que le llamamos el registro de anotaciones en cuenta, que básicamente es llevar el inventario de las personas físicas y jurídicas que son tenedoras de un activo puntual. Puede ser un bono, puede ser una acción, puede ser un CDA. El proceso de anotación en cuenta es básicamente identificar quién es dueño de cada pedazo de activo, digamos, ¿verdad? Ese es un servicio fundamental que hay que prestar al mercado. Nosotros estamos operando como sociedad, como dije, desde mayo del 2021 y a fines del 2021 tuvimos una primera aprobación de la Comisión Nacional de Valores y a partir de ahí, digamos, estamos en todo el proceso
de puesta en funcionamiento de lo que es la sociedad. La caja de valores tiene un componente muy importante de tecnología que hay que administrar. Entonces, nosotros estamos por completar 2 años, digamos que estamos poniendo a punto todo el tema tecnológico, la infraestructura física. Estamos inaugurando ahora, o inauguramos ahora en febrero, un local nuevo sobre la avenida Aviadores de Chaco. Y estamos la recta final de empezar a operar probablemente en los próximos días o en el próximo par de semanas. Así que hoy me encuentro con ustedes presentando algo que para nosotros ya es básicamente una realidad, que ya estamos a días de la puesta en funcionamiento de esta sociedad. Una caja de valores tiene como objetivo básicamente permitir el desarrollo del mercado de capitales de un país, ¿verdad? Esto no es algo que es, digamos, supervisado solamente a nivel local, en este caso por nuestro regulador directo, que es la Comisión Nacional de Valores, sino que el servicio de una depositaria de valores también está alcanzado por una serie de estándares y autorregulaciones internacionales que se imponen a esta operativa. Entonces ahí podemos destacar algunos de estos nombres, por ejemplo el de IOCO, ¿verdad? Que es la organización que regula. Se te muteó el micrófono, René. Ahí, ¿qué tal? Ahí está. Se apagó solo. Ah, se te apagó otra vez, parece. A ver. Ahí, Ahí. sí. Básicamente estamos hablando que ¿qué puede estar pasando ahí, Marcelo? A ver un ¿Ahora? poquito, Pablo, ¿alguna idea? Un ratito hacemos No, yo no toqué una nada, Marcelo. verificación. No, Probamos. Yo desconecté un micrófono externo y voy a seguir con el otro. seguí nomás, no se cortó más, así que mételo. Avísame. Dale. Básicamente, como hablaba, una caja de valores está regida por una serie de reglamentaciones locales y también regulaciones y estándares de nivel internacional. Entonces mencionaba, por ejemplo, la figura de un IOSCO, que es la organización internacional que hace de paraguas de todas las organizaciones de este tipo a nivel mundial. Y mucho tiene que ver también con que Caja de Valores del Paraguay inicia con una operativa donde buscamos capturar ya las mejores prácticas de las mejores cajas del mundo, ¿verdad? No solamente de la región, sino de todo el mundo, ¿verdad? Una de las ventajas de empezar último, siempre digo, es que uno tiene la posibilidad de aprender incluso de los errores de otros mercados, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad con mis colegas de hacer un trabajo muy exhaustivo previo para analizar, bueno, cuáles fueron los casos que funcionaron mejor y cuáles son los mercados también que se adaptan a un tamaño parecido al que tiene Paraguay, porque hay una limitación también que, obviamente, si nosotros nos comparamos con la infraestructura de un país como Brasil o México, nuestro país tiene la particularidad de que todavía es un mercado en desarrollo, entonces tenemos que ir acompañando, digamos, con un crecimiento orgánico y con un tamaño de organización que sea razonable para lo que uno está buscando, ¿verdad? Esto es un mapa, digamos. Yo entiendo que Marcelo está en condiciones de circular esto después entre los participantes. Los servicios básicos que presta una caja de valores como la nuestra tienen que ver mucho con la administración de los programas de emisión, de bonos en el caso de Paraguay, de una serie de productos similares, eh, con las anulaciones y ampliaciones de serie, con los retiros e incorporaciones de títulos. Hay un servicio básico de custodia que tiene que ver con el nacimiento de este proyecto. En Paraguay nosotros tenemos todavía algunos títulos como por ejemplo los certificados de depósito, los CDAs, y las propias acciones de la mayoría de las empresas en Paraguay todavía son de carácter físico. Entonces todo empieza incluso con una custodia física de activos, ¿verdad? Hasta llegar a la custodia electrónica de una serie de instrumentos, ¿verdad? Paraguay hoy, el mercado de capitales opera mucho hoy con tres tipos de títulos principales, que son las acciones, los bonos y los certificados de depósito, y a partir de ahí con sus derivaciones, que son los fondos mutuos, por ejemplo. Pero una caja de valores tiene la oportunidad de custodiar una serie de activos, como por ejemplo cheques de pago diferido,
facturas para factoring, contratos, pagarés. Hay una serie de servicios que nosotros estaríamos en condiciones de dar al mercado más adelante. Y todo eso contribuye también con una profundización de la oportunidad de negocio que va a presentar Paraguay, ¿verdad? La Caja de Valores también puede prestar una serie de servicios como los de eventos corporativos que están listados acá, retención de impuestos, cumplimiento de regulaciones de PLD y financiamiento, control de PLD, digamos. Y hay toda una disponibilidad que puede ser muy útil para nuestros propios reguladores, ¿verdad? Paraguay está operando hoy en un entorno obviamente de mucho control y de mucha necesidad de información. Y la caja puede cumplir un rol interesante debería y va a cumplir un rol interesante de facilitar información de calidad a todos nuestros reguladores del mercado. Este es un mapa así general de cómo operaría la caja, digamos, que va a estar conectada eventualmente. O sea, estamos hablando de un proyecto ambicioso que tiene varios años de maduración para adelante, ¿verdad? Entonces, una caja de valores cualquiera podría llegar, y la nuestra podría llegar a tener interconexión para títulos públicos, títulos privados, con bancos que hacen los pagos, con custodios internacionales, con la bolsa, con operaciones extrabursátiles. O sea, hay todo un universo de posibilidades donde la caja va a estar en el medio más adelante y esperamos que esto se vaya materializando con el correr del tiempo, ¿verdad? También está la posibilidad de liquidaciones en tiempo real, ¿verdad? El famoso delivery versus payment, ¿verdad? Que es entregar los títulos cuando se reciben los fondos. Entonces, este es más o menos un mapa simplificado de todos los servicios que podríamos estar prestando nosotros. Y esto es como una visión resumida, digamos, de cómo operaríamos con el trading que se opera hoy en la bolsa, digamos, donde tenemos participantes de las casas de bolsa de los dos lados, tenemos clientes y las casas de bolsa se comunican a través de la bolsa de valores para meter órdenes de compra y venta y desde la caja tendríamos los servicios de custodia, la liquidación, la compensación y podría llegar a que esto tenga alguna vez el pago final a los clientes inversores, digamos. O sea que todo esto es el mapa de lo que puede hacer la caja de valores. Esto aclaro que tiene de vuelta un proceso de implementación. Nosotros no podemos ir más rápido de lo que nos permite nuestro mercado, digamos. Entonces, la potencialidad de desarrollar una serie de negocios está. Y nosotros lo que queremos, la definición de este proyecto siempre fue empezar prestándonos servicios a los jugadores, digamos, que ya estamos en el mercado, empezando por un servicio lo más básico posible, que es la custodia física de títulos. Hoy nosotros, casas de bolsa y los propios clientes inversores, por ejemplo, están operando con certificados de depósito físico y eso implica todo un trabajo de guarda de los certificados, de los cupones. Hay un proceso de cobro que hay que hacer físico todavía de eso. Y queremos empezar desde ese punto, ¿verdad? Desde prestar el servicio a lo que se está haciendo hoy y a partir de ahí avanzar gradualmente con todos los servicios que ya describí, ¿verdad? Empezando con custodia de títulos electrónicos, pasar a custodia de acciones en un corto plazo, ¿verdad? Y a partir de ahí acompañar al mercado con la posibilidad de desarrollar negocios bajo una plataforma ya segura, con mucho potencial de crecimiento y con posibilidad de ir hacia un mundo más digital también. O sea, muchos de los procesos que estamos viendo hoy tienen mucho que ver con procesos manuales todavía y más analógicos. Y la caja, sobre todo, yo creo que va a tener la potencialidad de ir a algo mucho más digital y de mucho volumen. Uno de los temas que tiene nuestro mercado es que nosotros estamos a las puertas, ojalá, del famoso grado de inversión para el país. Y eso genera mucho interés de inversores internacionales y genera una expectativa de conexión del mercado paraguayo con inversores internacionales y también de clientes paraguayos que están queriendo invertir en el exterior. Entonces, todas esas conexiones internacionales se van a poder hacer adecuadamente a través de la caja de valores. Nosotros creemos que el mercado de capitales paraguayo recién está en un estadio, no quiero decir inicial porque obviamente
ya se avanzó muchísimo y todos los años la bolsa está casi que batiendo récord en volumen de operaciones. Pero si nos comparamos con países de la región, incluso el volumen del mercado de capitales paraguayo todavía es chico. Y nosotros hablamos siempre con nuestros colegas que el potencial de crecimiento, nosotros deberíamos apuntar a indicadores internacionales, como por ejemplo que el volumen de la bolsa sea equivalente al Producto Interno del país, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un potencial de crecimiento de 10 veces. Y otro número que siempre estamos analizando es la cantidad de participantes, inversores que hay en el mercado. Y estamos hablando de un número cercano a 15.000 inversores más o menos entre personas físicas y jurídicas. Y eso tiene un potencial de crecimiento muy grande todavía. Nosotros creemos que soñamos con que en algún momento haya 1 millón de inversores en el mercado paraguayo. Realmente el crecimiento de la bolsa siempre es explosivo una vez que se instala en el mercado. Y estamos trabajando todos para eso. En ese sentido, la caja de valores tiene un rol fundamental en darle escalabilidad al sistema y en impulsar todo el proceso de desarrollo digital sobre todo, ¿verdad? Nosotros estuvimos compartiendo en estos días unas primeras noticias sobre la puesta en funcionamiento de nuestro local físico que está en el edificio Plaza Center de Santa Teresa. Y estamos a la espera de un último par de desarrollos y una última aprobación del reglamento de la Comisión Nacional de Valores. Y esperamos comunicar al mercado el inicio de nuestras operaciones formales en los próximos días. Así que, de vuelta, les quiero agradecer a todos. Esto era una presentación general sobre la idea de una caja de valores y me quedo disponible para consultas al final de la charla a las 6 de la tarde más o menos. Así que gracias de vuelta y buenas tardes. Muchas gracias a vos, René, por la explicación y la proyección, sobre todo, que haces de la caja, ¿verdad? Creo que es muy importante entender no solamente cómo va a funcionar, sino a dónde apunta. Vamos directo a nuestra segunda presentación, el señor Cándido Pérez, en este caso, que es Associate Director of Corporate Finance de Fix, calificadora de riesgos, afiliada a Fitch Ratings. El tema a presentar será el proceso de calificaciones crediticias, ambientales, sociales y de gobernanza. Muy importante lo que nos va a presentar acá Cándido. Cándido, gracias por conectarte. El piso es tuyo. ¿Estás muteado, Cándido? A ver, espera. Ahí. Ahí, a ver. Listo. ¿Se escucha? Ya. Se escucha bien. Gracias. Perfecto. Bueno, primero, gracias Marcelo por la invitación y a toda la CNB por estas jornadas tan importantes para que el mercado de capitales en Paraguay siga creciendo. En este caso vamos a presentar primero una breve introducción de tanto de Fix como del grupo de Fitch Ratings. Luego, qué son las calificaciones crediticias, cuál es el proceso y vamos a ver por último, las calificaciones ESG y los bonos verdes, sociales y sostenibles. En primer momento, bueno, Fix es la afiliada local de Fitch para la región del Cono Sur. Nosotros hacemos calificaciones locales en escala local para Argentina, Paraguay y Uruguay. En el caso de Fitch Ratings, lo hace a nivel global con calificaciones internacionales y el grupo tiene un foco bastante importante en Latinoamérica, con oficinas en 14 países y opera para las calificaciones internacionales desde Chicago y desde Nueva York. Adicionalmente, el grupo ya va a cumplir 110 años de creado, tiene más de 2.100 empleados en todo el mundo y adicionalmente de Fitch Ratings también tiene un foco en la educación con Fitch Learning, que son herramientas adicionales que el grupo cuenta, como también Fitch Solutions y Sustainable Fitch, que es todo lo que vamos a ver al final de la parte del desarrollo de los mercados verdes. Entonces, básicamente las calificaciones vamos a dividirlos en este caso en dos grupos, las crediticias y las sostenibles o ESG. En general, una calificación busca tener una opinión independiente
enfocado en la transparencia y que pueda haber una comparabilidad con un grupo de empresas, sectores, compañías, provincias o cualquier tipo de ente que pueda ser calificado, que tenga una comparabilidad cuando en realidad los números, los balances son totalmente disímiles. Entonces se busca tener un criterio que es la metodología, con lo cual llegar a tener una comparabilidad y tener una escala local para ubicar cada una de las calificaciones. Y en este caso, bueno, es disminuir el tema de la simetría de la información, ya que el público son inversores, bancos, fondos de inversión y el retail que quiera participar del mercado de capitales, disminuyendo la simetría de la información. Con especializaciones, nosotros tenemos 4 segmentos específicos con 13 metodologías aprobadas por la CNB, con un proceso determinado y repetitivo, que después vamos a hacer foco en ello. Y bueno, la utilidad variada en el sentido de que lo puede utilizar un banco, lo puede utilizar un retail o un colocador. Entrando a las calificaciones crediticias, una calificación es una opinión prospectiva, o sea, se toma en cuenta el futuro del crédito a ser analizado, no solamente la información histórica, sino el futuro, y para eso nosotros solemos hacer proyecciones y tenemos una serie de escenarios. Se opina sobre la habilidad de la entidad de cumplir en tiempo y forma una determinada deuda. Ya pueden ser desde entidades, corporaciones, entidades financieras, provincias o un activo o una emisión en particular. Como en el caso de Paraguay, son los PECs, que son los programas de emisión globales. Hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Primero, bueno, hay un juicio relativo y un juicio absoluto. El juicio relativo tiene que ver con los comparables, justamente es una escala de comparables dentro del país, donde nosotros, si bien llevamos calificaciones locales en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, no son comparables entre sí porque son escalas de calificación diferentes. Y el juicio absoluto es la probabilidad del default, donde las calificaciones más altas tienen una menor probabilidad de default, y mientras va bajando en la escala de calificaciones, cada vez se llega al 100% de probabilidad cuando la calificación es una D o default. Entonces, cuando se habla de la habilidad de una entidad, esto hace referencia a la capacidad más la voluntad. La capacidad es que tenga el negocio, los fondos para hacer frente a la deuda, y la voluntad es que, adicionalmente de que lo tenga, también tenga la voluntad de hacerlo. Eso es lo que se conoce como la habilidad. Y dentro de las calificaciones hay calificaciones de emisor, que es una calificación que se asigna a una entidad, el cual es símil a cualquier emisión que haga sin ningún tipo de deuda ni esté subordinada a otras deudas, que es básicamente la capacidad de esa compañía o ese emisor de llegar en tiempo y forma a completar sus pasivos. Luego hay calificaciones de instrumentos, donde es donde se hace la calificación de títulos. En este caso, y sobre todo en Paraguay, son los PECs. Y después, esos títulos o esa calificación de instrumentos podría ser garantizada. Usualmente puede diferir de la calificación de emisor, ya que si hay una garantía, la cual es líquida, con flujos y con alguna cuenta de reserva que mejore la perspectiva de pago con respecto a la del emisor, pueda tener una calificación superior a la del emisor. O si, por el contrario, si hay algún tipo de subordinación o una cascada de pagos que haga que ese pago venga luego de otro tipo de pagos más senior,
bueno, esa calificación también puede estar por debajo de la calificación de emisor. También hay calificaciones de corto plazo para los instrumentos. En el caso específico en Paraguay, hay una obligación, según la ley de mercado de capital, de hacer por lo menos un año, en menos de un año, hacer una revisión anual de la calificación, aunque nosotros hacemos el proceso trimestral, dado que hay balances trimestrales y usualmente tenemos un contacto con los emisores debería trimestral, pero por normativa, por lo menos una vez al año hay que hacer una publicación del informe de revisión anual. En el caso de las calificaciones, cuando es la calificación de emisor, se le agrega el sufijo PI a la calificación, entonces quedaría primero la calificación, después el sufijo. En el caso de los instrumentos, se agrega un prefijo para diferenciarlo de la calificación de emisor, se le agrega el mismo PI, luego la calificación. Y si es un instrumento de corto plazo, sería PI, la calificación, y CP para diferenciarlas de las de largo plazo. Luego, entre los niveles de calificación de AA y B, hay signos que nosotros le decimos notch o escalones, donde se les puede agregar un más y un menos para diferenciar dentro de una misma calificación el nivel dentro de ese escalón. Por otro lado, es una parte de la calificación, la tendencia, o sea, la calificación son dos cuestiones, la calificación y la tendencia. La tendencia puede ser fuerte, estable o sensible, y lo cual indicaría la fuerte, una probabilidad de suba, la estable, que no se modificaría en el corto plazo, y la sensible, una calificación que podría llevar a la baja en el corto plazo. Adicionalmente, tenemos los rating watch o alertas, en el cual hay un rating watch positivo, que es cuando hay un evento que todavía no fue incorporado en la calificación y es muy reciente y todavía no se tienen los efectos finales sobre el crédito. Entonces puede tener un rating watch o alerta positivo, donde se espera que ese evento sea positivo para la calificación y haya un incremento en la calificación, aunque todavía no esté del todo claro el efecto final. Luego está el rating watch o alerta negativo, donde ese efecto se espera que sea negativo. Y luego está el rating watch o alerta en evolución, el cual no está identificado. O sea, se sabe que va a haber un efecto, pero en ese momento en el cual se determina el rating watch, no se sabe si es para mejora o para empeorar el crédito. Esta es la escala de calificación en Paraguay. La más alta sería la AAA hasta la D, y luego la E es cuando no hay información. Entonces ahí está lo que les nombré del nocheo, desde las AA hasta las B. Por otro lado, esto fue más o menos lo que expliqué, de que la calificación de emisor puede ser, luego los instrumentos que emite ese emisor pueden ser superior o inferior dependiendo del nivel de subordinación o de garantías que presente el instrumento. Acá vuelvo con el tema de la escala absoluta, donde tenemos una acumulativa de probabilidad de default, donde en AAA es casi cero, en la mayor calificación es casi cero la probabilidad de un default, y va subiendo a medida de que la calificación baja. Y por otro lado está la escala relativa, que es, bueno, comparado con pares de la misma región, en este caso de los emisores paraguayos, cómo se ubica comparativamente con el resto. Y usualmente eso tiene un comportamiento de una normal, donde en el centro de la normal o en la media están las calificaciones entre A y BBB. Y en los extremos están las de mayor calidad crediticia, como las AAA, y las de C hasta la D. Por eso cada vez se hace más difícil ir subiendo los niveles de calificación, siendo siempre las AAA las de mayor calidad crediticia y con menor probabilidad de default. Entonces, en el punto de la transparencia, nosotros usamos comparables para la determinación de las calificaciones. Está la probabilidad de default versus el orden relativo.
Y bueno, quién cae primero es cuál es el emisor más débil, y eso también te va marcando esta campana que les he venido avisando. Acá está como sobrepuestas ambos juicios, el absoluto y el relativo, donde normalmente entre las A y las B está la media, pero el acumulativo va creciendo a medida que se reduce el nivel de calificación. Luego, el proceso de calificación es un proceso repetitivo donde se inicia con un contrato, una contratación, la cual es hecha por la parte comercial. Ahí se divide lo comercial de lo analítico, lo que se determina como la Chinese Wall, donde nosotros la parte analítica no tenemos ningún tipo de información sobre los contratos, pero eso sí se comparte con CNB. Ahí se inicia la parte analítica, donde se envían cuestionarios que en realidad tienen una parte estándar y una parte específica de cada empresa, porque cada empresa o cada entidad tiene un sector específico y bueno, no es 100% comparable ni estándar, sino que hay que ir a los determinantes de cada uno de los sectores. Luego ese cuestionario es respondido por los emisores. Adicionalmente hay una reunión con el management para tocar temas más de estrategia y de perspectivas. Luego hay un comité. El comité es la calificación la toma el comité, que es una decisión colegiada, donde hay una presentación, un analista que presenta, pero hay una serie de votos que incluyen participantes independientes del área que esté llevando a cabo el crédito. Y luego se repite el proceso, ya dije, anualmente, mínimamente anualmente, pero nosotros hacemos un monitoreo trimestral y el proceso es repetitivo. La primera calificación obviamente toma más tiempo, se está conociendo al crédito, a veces hay un tema también de que algunas compañías que quieren entrar al mercado de capitales todavía tienen algún tipo de limitantes en la información, y es un proceso que enriquece también a los emisores, donde se logra un estándar mayor en cuanto a la información. También hay mejoras inclusive dentro de los auditores de los balances, que eso lo pide también CNB. Entonces es un proceso bastante también enriquecedor para los emisores, ya que logran tener estándares un poco más elevados. Y luego en el monitoreo se hace ya sea por la revisión anual o por event driven, que es el riesgo que hay de algún evento que no esté contemplado dentro de la calificación, que puede ser un desastre, puede ser un tema judicial, puede ser cualquier cuestión que no sea crediticia y que afecte al crédito. Entonces, ¿quiénes usan las calificaciones? Bueno, los inversores en general, los bancos, tanto los fondos como los colocadores, los mismos emisores usan las calificaciones de riesgo, y el objetivo es una visión independiente y que sea comparable cuando la realidad es que son sectores totalmente disímiles. También se pueden compartir las calificaciones a contrapartes comerciales, locales o internacionales, lo cual da un estándar de seguimiento y de transparencia. Bueno, como decía, las calificaciones asignadas no son opiniones prospectivas basadas en metodologías aprobadas y publicadas. Tanto están publicadas en la página de la CNB en Paraguay como en nuestra página web. Y las calificaciones son el resultado de una opinión colegiada del comité de calificación, y no de una persona o de un grupo de analistas específicos. ¿Qué no son las calificaciones de riesgo? Bueno, no son ni recomendaciones para comprar o vender o mantener instrumentos, no son auditorías. Nosotros tomamos como buenas las auditorías hechas por terceros. Usualmente se busca que sean compañías reconocidas en el mercado. Las calificaciones de riesgo no son opiniones sobre la posibilidad de fraude, al igual que no son tampoco auditorías. Tampoco son aciertos ni anticipaciones de eventos que aún no han ocurrido, porque nosotros manejamos varios escenarios, pero
en el medio puede haber algún tipo de evento disruptivo. No son comentarios acerca del precio de los bonos en relación a las calificaciones. De hecho, nosotros no calificamos con respecto a los precios de los bonos. No se toma en cuenta para la calificación, sino simplemente un análisis crediticio. Y no son evaluaciones sobre riesgos, excepto al riesgo crediticio, que es el que nosotros evaluamos. Y en definitiva, bueno, las calificaciones son una opinión prospectiva que busca tanto la comparatibilidad como un orden relativo en una comparación que no es homogénea. Se trata de hacer una comparación de empresas dedicadas a la energía con empresas dedicadas a alimentos y bebidas, o empresas que se dedican al agro. Entonces tienen drivers distintos y tienen ratios distintos y tienen forma de analizar distintas, pero se busca tener una visión más homogénea. Lo otro, bueno, el horizonte de la calificación suele ser de la de emisor de largo plazo, es más de un año de vista, de 1 a 3 años es más o menos es el horizonte de la calificación, y siempre está el riesgo de evento, que desembocaría en un event driven y una revisión anticipada de la calificación. Actualmente la calificadora tiene ante CNB tiene publicadas 13 metodologías, y contamos con 4 sectores, que son finanzas públicas y estructuradas, instituciones financieras, seguros y administradores y fondos. Luego está la parte de corporates, financiación de proyectos y finanzas sostenibles. En este último punto de las finanzas sostenibles, y yendo a un objetivo de tener un reporte integrado, además de la calificación crediticia de entidades y bonos, se pueden obtener calificaciones de ESG de la entidad, o también calificaciones de bonos sostenibles, que son bonos verdes, sociales, y cuando cumple con las dos cuestiones, pasan a ser sostenibles. Las calificaciones de ESG son una evaluación de 3 determinantes, que son el ambiental, la evaluación social y la gobernanza, y lo cual también tiene una escala relativa propia del país, donde no es comparable con otros países, y se buscan los mejores estándares en estas tres cuestiones que se analizan. Luego están las calificaciones de ESG de bonos, donde actualmente está la metodología para bonos verdes, sociales y sostenibles. Todo este tema llegó, como dijo el presentador anterior, llegó un poco más tarde a Latinoamérica, pero eso permite también tomar las mejores prácticas y tener menor errores que otros mercados que arrancaron con esta nueva forma de analizar entidades y hacer complementario al análisis crediticio puramente. Esto es clave en los mercados desarrollados, donde ya hay fondos específicos que toman en cuenta que se cumplan estándares ESG, y también bancos que suelen tener líneas específicas para compañías que cumplan estos estándares. Desde el 2012 se ha venido incrementando esta industria. La parte de los bonos se arrancó principalmente con bonos verdes, y luego se han ido sumando bonos sociales y bonos sostenibles, y recientemente también hay un apetito por bonos vinculados a la sostenibilidad, que actualmente no tenemos todavía la metodología aprobada en Paraguay, pero se espera que en el próximo año eso se pueda llegar a incluir como una metodología más. En la parte de ESG, básicamente va a depender esta evaluación de qué industria a qué industria se dedique el emisor, ya que no es lo mismo comparar una actividad de un banco con una actividad de
con respecto a estos tres factores, a la evaluación ambiental, social y gobierno corporativo, va a depender de la actividad de cada uno de los emisores. Como por ejemplo, en la parte ambiental se suelen tener en cuenta la eficiencia energética, utilización de fuentes de energía renovables, el nivel de contaminación ambiental, emisión de carbono y gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, eliminación o reducción de residuos, la innovación. En el aspecto de la SO social, se dividen dos: recursos humanos y compromiso comunitario, donde en recursos humanos se toman en cuenta las prácticas laborales que toma la compañía, los planes de carrera, la diversidad, igualdad de oportunidades, equidad y acceso a salud del recurso humano de la compañía. Como también el compromiso con la comunidad, que puede ser el impacto que tengan acciones que tome la empresa para el mejoramiento de la comunidad, y productos que sean socialmente responsables. Y desde el lado del gobierno corporativo se toma en cuenta la experiencia de los directores, independencia de los miembros del directorio, cómo están determinadas las remuneraciones de los directores, la elaboración continua de reportes, la transparencia, los mecanismos de control, la auditoría independiente y cualquier tipo de estándar que certifique los procesos que siga esa empresa. Y por último, los bonos verdes, sociales y sostenibles. Se evalúan 4 cuestiones. Acá la diferenciación es que lo otro era para medir el desempeño o la calificación de ESG de una entidad, y acá, cuando se habla de bonos, ya... Se te apagó el micrófono, Cándido. A ver ahí, Cándido, no se te escucha. A ver. No, no logras, ¿eh? A ver un poquito. Estoy tratando de reactivarte, pero no me da la opción. Ahí, a ver. Ahí sí. Ok, ya estoy terminando. Ya. Sí. Listo. Y por último, los bonos verdes, sociales y sostenibles. Se evalúan 4 cuestiones principales, que sería el uso de los fondos, porque cuando ya se habla de bonos sostenibles, tiene que haber una aplicación específica de los fondos obtenidos en la emisión. Tiene que ser inferior el monto emitido al monto del proyecto, para que no haya una gestión de fondos, o sea, que todos los fondos sean utilizados para el proyecto que cumpla con ciertas características. Luego hay una parte de información o de informes que haga seguimiento a las características que llevaron a la elección de ese proyecto, y que con ello se vayan viendo las mejoras del objetivo que se tuvo cuando se emitió ese bono y cuando se eligió dicho proyecto. Y por último, la gestión de los fondos, donde los fondos tienen que estar separados, usualmente separados de las empresas, para que haya transparencia en el uso de esos fondos para el proyecto para el cual fue emitido y van a ser destinados. Así que con eso concluyo la presentación, y también disponible para cualquier consulta que tengan al final de la última presentación. Muchísimas gracias. Excelente, Cándido. Muchísimas gracias a vos por la presentación. Vamos directo a la tercera y última presentación de esta segunda jornada del Global Money Week. Tenemos al señor Jan González, quien es gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa S.A. Jan nos estará hablando de los fondos patrimoniales de inversión como una herramienta de diversificación. Jan, un gusto siempre tenerte con nosotros. El piso es tuyo. Adelante.
Muchísimas gracias, Marce. Muchísimas gracias a la CNB, como siempre, por la invitación y gracias a René y Cándido por las presentaciones compartidas. Bien, me indican que estamos bien en pantalla y audio y avanzamos. Se ve y se escucha perfecto, Jan. Genial, muchísimas gracias. Bien, me toca hablar un poco de lo que son los fondos patrimoniales de inversión. Son instrumentos muy interesantes, entran dentro de la familia de lo que llamamos nosotros activos alternativos y la idea es mostrarle un poco cuál es el marco legal, algunos conceptos para poder manejar y cuáles son las ventajas sobre todo que ofrecen estos instrumentos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es el marco legal, podemos hablar de la ley 5452 que establece dos tipos de fondos básicamente. Por un lado están los fondos mutuos y por otro lado los fondos de inversión. Los fondos mutuos son quizás los más populares ya, ¿verdad? A partir de la pandemia inclusive se hicieron muy buscados por los inversionistas porque ofrecen ventajas muy interesantes en términos de, por un lado, diversificación y por otro lado, liquidez. Son los conocidos como fondos abiertos, en el sentido de que el inversionista puede depositar y puede pedir el rescate, es decir, que le devuelvan la inversión en cualquier momento sin ningún tipo de penalidades ni multas. Entonces eso lo hace un instrumento muy flexible. Por otro lado, el tipo 2, digamos, de fondos que establece nuestra reglamentación, que es la ley 5452, son los fondos de inversión o más conocidos como fondos cerrados. Son fondos que invierten en activos de la economía real y básicamente la diferencia que tienen con los fondos mutuos es que no son rescatables. No es que el inversionista le puede pedir a la administradora que le devuelva la inversión, sino que en caso de querer hacer líquida esa inversión, la tiene que negociar a la cuota de participación en un mercado secundario, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos establecidos dentro de lo que es nuestra legislación. Avanzamos un poco con los conceptos. Los fondos en general son manejados, son creados, gestionados y administrados por entidades conocidas como administradoras de fondos patrimoniales de inversión SA o AFISAs para ser más corto. Estas son entidades que están reguladas también por la Comisión Nacional de Valores, que se enmarcan tanto dentro de la ley de fondos que les comentaba, como también la ley de mercado de valores y el reglamento de mercado de la CNB, aparte de las resoluciones de la Bolsa de Valores de Asunción. Entonces, ¿qué son las administradoras? Son sociedades especializadas en la captación y administración de recursos monetarios de personas tanto físicas como jurídicas para poder ser invertidos por cuenta y riesgo de los cuotapartistas. Entonces, básicamente, ¿qué hacen las AFISAs? Generan los fondos, tanto mutuos como de inversión, y captan recursos de los inversionistas, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas institucionales. Entonces, eso, digamos, direccionan a objetivos de inversión que están perfectamente establecidos dentro de lo que conocemos como reglamento interno, que es un instrumento que de vuelta está autorizado por la Comisión Nacional de Valores y son documentos públicos en los cuales se establece exactamente qué puede y qué no puede hacer una administradora y un fondo en particular. Seguimos con los conceptos entonces. Entonces, el instrumento en sí se llama cuota parte o cuota de participación. Entonces, el conjunto de los aportes de dinero efectuados por los partícipes. Cuando yo invierto en un fondo de inversión o en un fondo mutuo, estoy comprando una cuota parte. Cuando soy inversionista de un fondo, me llamo cuota partista. Y tenemos dos conceptos, ¿verdad? El concepto de suscripción, que es cuando yo deposito en un fondo, y el concepto de rescate, que es cuando yo hago la extracción del fondo. Esto es aplicable a fondos mutuos, ¿sí? Seguimos entonces un poco con los conceptos. En lo que es digamos, el universo de fondos, generalmente hablamos de una tasa objetivo de la inversión. Y acá hay que diferenciar muy bien de lo que son los fondos de inversión como un instrumento alternativo y sobre todo de renta variable, a diferencia de los típicos instrumentos de renta fija que son un poco más conocidos para el inversionista local, ¿verdad? Como por ejemplo los bonos y los certificados de depósito de ahorro, que son instrumentos de renta fija porque cuando yo invierto en un bono o en un CDA, sé exactamente cuándo voy a cobrar mis intereses, cuánto me van a pagar de intereses y cuándo es el vencimiento de capital. Con un fondo no ocurre esto. En el caso de los fondos mutuos, yo tengo una tasa objetivo y lo que hace la administradora es gestionar el portfolio, ¿verdad? Con distintos instrumentos y distintas inversiones y tiene una tasa objetivo. Es decir, invierte de forma tal, siempre de acuerdo a lo que le permite su reglamento, buscando una tasa que es la que entrega finalmente al inversionista. Entonces vamos a lo que es el reglamento. El reglamento les comentaba que es un instrumento que es público, ¿verdad? Que está obviamente primeramente autorizado por la CNB para salir al mercado. Es un documento en el cual se detallan todas las características del fondo. Más adelante les muestro un slide en el cual están qué tipo de datos yo voy a encontrar en los reglamentos, por ejemplo. Pero si un inversionista está interesado en invertir en algún tipo de fondo,
fijarse, obviamente, cuál es primero la ficha técnica del fondo, ¿verdad? Donde están todas las características del portfolio y también el reglamento, ¿verdad? Que tiene los datos que les muestro enseguida. Finalmente, la calificación de riesgo, que es algo que ya desarrolló Cándido previamente, así que me ahorra el trabajo, ¿verdad? Es básicamente una opinión independiente acerca de una compañía que tiene de pagar sus deudas, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿qué tipo de información yo puedo encontrar dentro del reglamento de un fondo? Tengo, en primer lugar, la denominación, ¿verdad? Tengo la política de inversión y la política de diversificación. Esto también es clave porque esto me permite a mí determinar un poquito cuáles son las concentraciones que se permiten dentro de ese fondo. Por ejemplo, yo puedo tener delimitados los porcentajes de concentración por tipo de instrumento. Puedo decir, este fondo va a invertir solamente en títulos que tiene categoría triple B hasta un 10% del total del fondo, por ejemplo. Y el fondo está obligado a cumplir con lo que se comprometió dentro de su reglamento, porque después de todo es lo que le ofrece como instrumento al inversionista, ¿verdad? Dentro de ese fondo puedo encontrar los porcentajes, como les decía, de concentración por tipo de instrumento, por calificación de riesgo, por sectores económicos. El fondo puede decir, puede invertir solamente hasta un 10% en sectores inmobiliarios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra información yo encuentro dentro de lo que es el reglamento interno, la política de liquidez? Este fondo mantendrá fondos líquidos en un X% del total, por ejemplo. La comisión de la administradora. Las administradoras cobran una comisión, ¿verdad? En concepto de la administración del fondo. Esta comisión es variable, es un dato que ustedes a la hora de elegir un fondo en el cual van a invertir, es un dato que pueden mirarlo dentro de lo que son tanto las fichas técnicas como también los reglamentos, y esto está detallado dentro de lo que es el reglamento, ¿verdad? Tenemos también para el caso de los fondos mutuos específicamente suscripciones y rescates mínimos, y tenemos los plazos para rescates. Acá hay que decir que para los fondos mutuos los plazos máximos de 5 días, pero en general en nuestro mercado esos rescates se hacen máximo al día siguiente, a las 24 horas. Entonces, para mostrarle un poquito cómo funciona un fondo mutuo, es básicamente un vehículo de inversión colectiva en el cual los inversionistas, a través de una inversión mínima, ¿verdad? Y esto también es un diferencial de los distintos productos de mercado. Ustedes pueden encontrar fondos de los cuales se invierte desde montos muy pequeños, ¿verdad? Desde 500.000 guaraníes hasta otros fondos que requieren un ticket un poco mayor, ¿verdad? Para la inversión. No obstante, esta inversión sigue siendo mínima, y digamos, lo interesante que tienen los fondos mutuos es que me ofrecen una altísima diversificación. Por ejemplo, si yo tengo 1 millón o 2 millones de guaraníes y yo tengo que buscar esa diversificación como inversionista, yo solo persona física, y máximo en 2 instrumentos de bolsa voy a poder invertir porque el corte mínimo de la bolsa es de 1 millón, ¿verdad? Entonces, si yo esos 2 millones los invierto en su lugar en un fondo mutuo, estoy accediendo a un portafolio que ya está algo diversificado y también analizado y gestionado por la administradora. Entonces, ese es uno de los grandes atractivos que tienen los fondos mutuos. Entonces acá, para listar nada más las ventajas de los fondos mutuos, que recordando un poquito son los fondos abiertos, en los cuales yo puedo depositar o suscribir y retirar o rescatar en cualquier momento sin penalidades, sin ningún tipo de multas, ¿verdad? Y la rentabilidad se me va acreditando en forma diaria dentro de lo que es mi cuenta. Entonces, ventaja de los fondos mutuos, la rentabilidad competitiva. Esto si yo comparo, ¿con qué tengo que comparar, verdad? Porque las tasas de rendimiento de los fondos mutuos van entre 5,5 hasta 7, un poquito más inclusive, ¿verdad? Entonces, algunos me ven guaraníes. Algunos me dirían, siguen siendo tasas bajas, pero ¿contra qué yo tengo que comparar realmente un fondo mutuo? Yo comparo un fondo mutuo contra un instrumento vista, ¿verdad? Una caja de ahorro, que típicamente el banco en mi caja de ahorro me paga una tasa muy baja y algunos me acreditan en forma trimestral inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿contra qué yo comparo? Contra ese 0, algo, quizá 1% que me está pagando una caja de ahorro a la vista versus un fondo mutuo. Por otro lado, tengo exoneraciones tributarias, tengo seguridad y transparencia, esto por el hecho de que son instrumentos que están fiscalizados por la Comisión Nacional de Valores. Tengo una alta diversificación a través de un ticket pequeño. Tengo la liquidez, ¿verdad? Generalmente a las 24 horas, y tengo la gestión profesional por parte de profesionales del ramo, ¿verdad? Esto en el sentido de que, por ejemplo, si hay algún inversionista que está interesado en invertir en el mercado de capitales y no entiende mucho y quizá no tiene luego mucho tiempo para dedicarle tampoco, el fondo mutuo es una herramienta ideal porque no hace falta que el inversionista esté monitoreando constantemente su portfolio, porque para eso ya le paga luego una administradora, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas interesantes de los fondos mutuos. ¿Qué tipo de uso se le da? Bueno, en primer lugar, como una herramienta de ahorro, como les decía, ahora me paga siempre más que lo que me pagaría una caja de ahorro del banco. En segundo lugar, puedo tener ventas de activos, vendo mi auto, vendo una casa, y mientras yo o espero para comprar el otro auto, el auto nuevo, la casa nueva, puedo suscribir a un fondo mutuo
y generar rentabilidad en plazos cortos de tiempo, ¿verdad? 30, 60, 90 días. Otros usos un poco más institucionales ya tienen que ver con la rentabilización de los excedentes de caja. Una empresa puede tener, por ejemplo, la previsión mensual para los pagos de aguinaldo y depositar eso en un fondo mutuo que le va a generar una rentabilidad a medida que va llegando el fin de año o inclusive el pago de salario, ¿verdad? Yo puedo tener ya los fondos para pagar salarios el 20 del mes y pago el 30 recién y no hay un instrumento que por esos 10 días me rentabilice a tasas interesantes. Entonces es un uso muy interesante también, ¿verdad? Y finalmente, como herramienta de colocación de la parte líquida de un portfolio. Si ya tengo constituido un portafolio con distintos instrumentos, ahora bonos, CDA, etcétera, y en vez de dejar una caja de ahorro a la vista, uso la diferencia en un fondo mutuo. Entonces vamos ahora rápidamente a lo que es la segunda, el segundo tipo dentro de la familia de fondos patrimoniales de inversión, que son los fondos de inversión a secas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan? Y acá les voy a hacer la comparación de qué pasa cuando yo quiero invertir en un sector real de la economía. Entonces, yo, inversionista, ¿qué es lo que busco? Busco el sector en el cual quiero invertir, que puede ser o el sector inmobiliario, sector ganadero, sector industrial, reforestaciones, derechos de crédito o cualquier tipo de actividad productiva. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo invierto en forma directa? En primer lugar, la inversión inicial es bastante grande, ¿verdad? Si yo voy a comprar una casa para alquilar, por ejemplo, la inversión del ticket mínimo de una casa, bueno, más de 100 millones de guaraníes mínimo me sale. Si quiero invertir en el sector, por ejemplo, de rentas inmobiliarias corporativas y quiero comprar departamentos para alquilarlos en forma de oficina, y bueno, ahí hablamos de un ticket inicial mayor todavía, ¿verdad? De probablemente más de $50,000. Si hablamos de inversión en el sector ganadero, tengo toda la infraestructura que requiere, ¿verdad? Desde toda la parte de salud animal, más la infraestructura misma para poder generar para alimentar esa inversión, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos nosotros de invertir en sectores reales de la economía, hablamos de tickets iniciales muy altos, ¿sí? Que quizás no son accesibles para todos. Entonces, esa es una de las ventajas de la inversión en forma directa, yo comprando el activo. Por otro lado, tengo tanto los costos de mantenimiento como también los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que me genera a mí un fondo de inversión? Me genera la posibilidad de invertir en forma indirecta, en donde un conjunto de inversionistas cuota partista o partícipes lo que hacen es a través de un vehículo de inversión colectiva, ¿verdad? Como un fondo de inversión, compran los activos pero en forma indirecta. Entonces acá el inversionista lo que compra es una cuota de participación y el fondo es el que adquiere los activos. Entonces el fondo es el que toma todo el riesgo de la gestión, ¿verdad? Ya sea de comprar los inmuebles para su arrendamiento o invertir en los edificios para su desarrollo y posterior venta o en encargarse del ciclo de cría y engorde de ganado. Y el inversionista, el cuota partista, se olvida totalmente del estrés, ¿verdad? Si el sector inmobiliario no tiene que preocuparse por cobrar alquileres, por el riesgo de desocupación, por el gestionar la venta de los inmuebles. Y no solamente eso, sino que tiene un alto grado de diversificación. Hoy día, por ejemplo, tenemos fondos inmobiliarios en el mercado que no es que el fondo invierte en volumen, ¿verdad? Invierte en una gran cantidad de oficinas que ya están alquiladas y entregan el rendimiento al inversionista, por ejemplo. O invierte en un edificio de departamentos que tiene entre 20 a 30 o 40 departamentos de distinta tipología, ¿verdad? A diferencia de que si yo invierto en forma directa, yo puedo comprar, bueno, yo digo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo puedo comprar, en realidad no puedo, pero si pudiera, compraría uno o dos departamentos máximo y quizá de la misma tipología, ¿verdad? Cuando yo hago eso a través de un fondo de inversión, compro una cartera diversificada de activos reales y eso me da mucha mayor cobertura de riesgo ante eventualidades de mercados adversos, tanto en los sectores que hablemos, ¿verdad? Tanto ganadería, industria, sector inmobiliario, residencial o corporativo, el que ustedes quieran. Entonces, el fondo inmobiliario, perdón, el fondo de inversión lo que me permite es invertir en forma directa para que el inversionista no se posicione en los activos, no carga ese activo fijo dentro de su balance, se encarga de eso el fondo de inversión, de toda la gestión y distribuye anualmente a los inversionistas una rentabilidad. Entonces, ese es, digamos, el atractivo principal, que yo a través de un ticket mínimo tengo acceso a rendimientos dentro de lo que es la economía real. Y acá para listarle nada más las ventajas que tengo a través de los fondos de inversión, de vuelta, siempre a través de una inversión inicial mínima. Y acá si miramos un poco datos de mercado, vamos a encontrar fondos que me permiten sectores de renta inmobiliaria corporativa desde $5,000, sectores de lo que es desarrollo inmobiliario desde $10,000, ¿verdad? A diferencia de tener que comprar un departamento o varias oficinas para poder alquilarlas, ¿verdad? Y con todo el riesgo del que hablábamos. Tanto la gestión del alquiler, el riesgo de desocupación, la comisión del broker inmobiliario que también no es despreciable, ¿verdad? Entonces son todas cosas que el inversionista que lo hace en forma indirecta a través de un fondo de inversión se gana en menos estrés, ¿verdad? Entonces a través de una inversión inicial mínima
sin costos iniciales de mantenimiento. Acá no tengo gastos de escribanía, no tengo impuestos. Esto es clave también entender que está totalmente libre de impuestos, ¿verdad? Ya existe un dictamen favorable de la SED en ese sentido, en el cual se aclara, ¿verdad?, que tanto las ventas, las compraventas de cuotas de participación, como también los rendimientos que pagan los fondos de inversión están totalmente exentos del IDU, del IRE, del IRP y los impuestos a no residentes. Sí, entonces eso es un diferencial en el sentido de que si yo invierto en forma directa, yo compro para alquilar o compro para vender y bueno, genero ahí impuesto a la renta, ¿verdad? No así a través de los fondos de inversión. Entonces, redondeando las ventajas, ¿verdad? De lo que es la inversión indirecta a través de fondos de inversión, tenemos una inversión inicial mínima, no hay costos iniciales ni de mantenimiento, está libre de impuestos y me dan un alto grado de diversificación y sobre todo la exposición a sectores de la economía real, que es lo interesante, ¿verdad? Que no hay muchos instrumentos en nuestro mercado que nos den ese tipo de rendimiento, ¿verdad? Si yo quiero invertir en el sector ganadero y bueno, tengo que entrar en todo el estrés de los establecimientos ganaderos. Y acá simplemente mostrarles la cantidad de fondos de inversión que tenemos y las administradoras que están a cargo ahora que tenemos registrado actualmente en nuestro mercado. ¿Verdad? Tenemos 20 y acá el tamaño de los fondos es variable, van de fondos que están comenzando recién de 1.200.000 dólares hasta fondos más grandes, ¿verdad? Que ya están llegando a un grado de maduración importante y hablamos de 6, 7, 8 millones de dólares. Bien, entonces con eso termino por mi parte, Marce, agradeciendo desde ya de vuelta a la CNB y a los coexpositores y quedo atento a las consultas que puedan haber. Impecable, Jan, como siempre. La verdad, muchas gracias por la predisposición a nuestros 3 disertantes en la jornada de hoy. Ahora pasamos brevemente a lo que serían las preguntas y respuestas por parte del público. Hay 2 que ya están en nuestro chat. Tienen que ver más que nada con el área de Cándido, entiendo yo. Rebeca Rivero nos pregunta, Cándido, te la leo en voz alta. ¿Cuáles son las empresas que ya cuentan con calificación ESG? Sí, actualmente en Paraguay no hay calificaciones ESG públicas, pero sí estamos trabajando en calificaciones privadas, las cuales no se comparte con el público, pero sí se comparte con la CNB y con el emisor. Así que es un proceso que apenas arranca y creemos que en algún momento vamos a tener calificaciones públicas para compartir. Perfecto, Cándido, muchas gracias. De hecho, voy a complementar un poquito tu respuesta. Del lado de la CNB estamos trabajando, hay una consultoría abierta con World Wildlife Fund, ¿no? WWF, justamente en el área de bonos ODS, que es el instrumento que tenemos para nuestro mercado, y que tiene que ver un poquito con la parte normativa y otros aspectos para tratar de justamente lanzar ese tipo de bonos ya de oferta pública al mercado, ¿no? Eso como complemento a la respuesta quizás. Hay otra consulta que también te atañe, Cándido, gracias desde ya por la respuesta. Rita pregunta, buenas tardes, miento. Raúl Ramírez pregunta, ¿serías tan amable de poner un ejemplo concreto sobre bonos verdes y su aplicación? Sí, todavía en Paraguay no hemos calificado bonos verdes, pero sí tenemos experiencia en la Argentina, donde un caso clásico es un parque de generación de energía solar, el cual tiene ciertos beneficios con respecto a la generación de combustible, de una central de combustible, con lo cual ya se han construido varias centrales de generación solar, de generación eólica, y se ha financiado mediante la emisión de bonos verdes. Otra también puede ser, también calificamos una compañía que se dedica a la logística en grandes cantidades, donde ellos hicieron ampliación del parque de logística, tomando en cuenta estándares como H, que es una certificación internacional, donde tiene los mejores estándares en cuanto a uso de la energía, los residuos, hay una parte que tiene que ser reciclado, entonces esos estándares también permiten llevar a cabo proyectos de emisión de bonos verdes. Y ya tenemos esa experiencia en la Argentina y estamos esperando también para replicar esa experiencia en Paraguay. Correcto, muchas gracias. Ahora paso a Jan González. Jan, no sé si estás disponible. Sí, señor, acá estamos atentos estamos. Sí, ahí Raúl está muy interesado en la charla de hoy y pregunta, ¿en el fondo de inversión cómo se distribuyen las utilidades?
Buenísima la pregunta. Es muy parecido a lo que es una sociedad. El fondo de inversión tiene tanto su contabilidad separada como las auditorías independientes también separadas, ¿verdad? Entonces lo que hace el fondo es, está obligado dentro del primer cuatrimestre del año, dentro de los primeros 120 días del año, a realizar una asamblea, aprobar balance y distribuir las utilidades. Entonces típicamente los fondos distribuyen rendimientos en forma anual. Perfecto, perfecto. Gracias, Jan. Hay otra que te compete, te aprovecho que te tengo con el micrófono abierto. ¿Qué rendimiento promedio, pregunta Guillermo, tienen los fondos de inversión y si estos son controlados por el órgano regulador en este caso? Hablar de un rendimiento promedio es complicado porque invierten en distintos sectores, ¿verdad? Tenemos desde fondos ganaderos hasta fondos que invierten en desarrollo inmobiliario. Vas a encontrar un rango importante de cosas. Es cuestión de verificar nomás cuáles son, porque toda esta información pública, pues, o puedes ir directamente a las páginas de las PISA, descargarte las fichas técnicas y todas están obligadas a informar mensualmente lo que son los rendimientos. Vas a encontrar tanto guaraníes como dólares de distintos sectores, así que no te puedo dar un rendimiento promedio. Correctísimo. Gracias, Jan. Mira, vamos con dos preguntas más, una para Cándido y una para Jan antes de cerrar el evento. Cándido, ¿los municipios e instituciones públicos, pregunta Rebeca, tienen calificaciones de riesgo? Si no lo tienen en Paraguay, en todo caso, si es que lo tienen en el extranjero. Sí, sí, cuando hacen algún tipo de emisión en el mercado de valores, deberían tener algún tipo de calificación. Nosotros actualmente no tenemos en Paraguay calificaciones ni de provincia, o sea, ni de municipios, ni de ciudades, como sí en Argentina, donde calificamos provincias y algún tipo de ciudad, como la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario. Hay calificaciones, esas son básicamente subnacionales, ¿no? Porque nosotros desde Fitch se hace la calificación de soberanas y nosotros en la escala local hacemos de subsoberanos, que entrarían provincias o departamentos y municipios. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Cándido. Una más para Jan en este caso. Jan, ¿hay alguna ventaja jurídica, pregunta Raquel, en la inversión de fondos mutuos, fondos de inversión? Si es que hay embargos, ¿cómo queda? No sé si nos podés comentar algo al respecto. Sí, siempre tener en cuenta que el fondo de inversión es su propia persona jurídica. Por ahí, tratar de entender un poco si la pregunta va por el lado de embargo al inversionista o Mm, embargo a lo que serían los activos subyacentes al fondo. Y ese es el tratamiento, ¿verdad? Ese sería el análisis. El fondo es su propia persona jurídica, tiene su propio RUC, su propia contabilidad, etcétera. Entonces, embargos que se traben en contra de los activos dentro del fondo y claramente deberían de venir de algún tipo de acción judicial fundamentada, ¿verdad? Y por el lado del inversionista, y bueno, embargo, al inversionista, a un inversionista particular, de su participación dentro de un fondo, no afecta al resto de los inversionistas. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas adicionales, pero creo que se las pueden hacer directamente a ustedes. Ustedes siempre muy abiertos también para responder a las preguntas individualmente, ¿no? Yo quisiera cerrar la sesión acá en honor al tiempo que nos hemos propuesto todos, ¿no es cierto? Participantes, disertantes. Así que de vuelta, muchísimas gracias a nuestros tres disertantes por las excelentes presentaciones. Al público participante, por favor, mañana seguimos con el Global Money Week, la tercera jornada. Todo lo que es presentaciones, grabaciones, etcétera, estarán disponibles en la página web de la CNB una vez finalizado el evento. Eso para dejar en claro también, ¿no? Como así también se les estará enviando certificados digitales a los participantes. Así que de vuelta, muchas gracias a todos y buen resto de jornada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.